Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más les saludamos, les bendecimos y le pedimos al Señor que derrame sobre ustedes múltiples bendiciones. Así que qué bueno poder estar de nuevo en esta oportunidad, pues que venimos a abordar un poquitito del tema doctrinal y que hemos estado avanzando en esto, dando ahí sí que día con día la enseñanza doctrinal que nos fundamenta y que hace que nuestra vida pues vaya desarrollándose de una manera adecuada. Con buenos cimientos, la edificación, hermano, va a soportar cualquier tipo de, de ataque del enemigo. Con malos cimientos, cualquier edificación, como la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Que aquel que edificó sobre la arena, vinieron los vientos y derribaron la edificación. Pero cuando nosotros estamos cimentados primariamente sobre las rocas de Cristo y luego sobre los diferentes fundamentos que la misma palabra nos establece, entonces de esa manera creo yo que vamos avanzando. Vamos a orar, si usted me acompaña. Nos presentamos delante del Señor y le suplicamos a Él que nos hable a través de la palabra y que traiga esa enseñanza tan importante. Papito lindo, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por la bondad que has tenido para con nosotros. Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu bendición, necesitamos tu respaldo. Por favor, Señor, auxílianos, por favor, Señor, bendícenos, enséñanos e instruyenos, Señor, capacítanos día con día. Por favor, te lo estamos solicitando, te lo estamos pidiendo, Padre, porque lo necesitamos cada día. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Em, Tal como lo hemos dicho en otras oportunidades, mis amados hermanos, el Evangelio es un desafío constante, continuo a la evolución. Es decir, el Evangelio no es algo estático, el Evangelio no es algo, mire, es tremendo lo que voy a decir, pero no es una religión. Porque si el Evangelio fuera una religión, entonces estaría limitado. Y el Evangelio, como viene de parte de Dios, y el Evangelio, inclusive cuando nosotros hablamos, por ejemplo, Evangelio es buenas nuevas. Entonces cuando hablamos de las buenas nuevas, dice la Biblia que hay buenas nuevas de paz, hay buenas nuevas de gozo, hay buenas nuevas de alabanza, hay buenas nuevas de consolación. Y es diferente. Eso quiere decir que tenemos que ir avanzando, avanzando. Y si son buenas nuevas, hermano, quiere decir que, como dice aquel pasaje del libro Lamentaciones, nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que el Evangelio es un desafío, es un reto, hermano, a que nosotros evolucionemos. El cristiano que se estanca se vuelve religioso, y el religioso y la religión, hermano, pues realmente es detestable ante los ojos de Dios. Hermano, no digamos ante los ojos nuestros, ¿verdad? Pero Dios tendrá de nosotros misericordia. Por eso es que nosotros vemos, hermano, por ejemplo, cuando allá en el libro de Proverbios capítulo 4 se habla de la senda del justo, que es como la luz de la aurora, hasta que el día se hace perfecto. En el libro de Ezequiel capítulo 47 se habla del río, ese río, hermano, que Ezequiel dice, caminé tantos codos, y entonces dice, el agua me llegaba a los tobillos, después el agua me llevaba a las rodillas, después el agua me llegaba a la cintura, y después ya no podía permanecer. Es decir, una evolución constante. El tabernáculo de Moisés, atrio, lugar santo y lugar santísimo. En cuanto al fruto, vemos que se habla del 30, del 60 y del 100 por uno. Hermano, en cuanto a la fidelidad, los llamados, los escogidos y los fieles. Y así podríamos mencionar, hermano, muchas otras facetas precisamente de lo que es la evolución. Hermano, solo desde Génesis, Apocalipsis, usted se da cuenta que en Génesis aparecen dos adoradores presentando sus ofrendas delante de Dios, y allá en Apocalipsis aparece una multitud de adoradores, hermano, pero multitud de adoradores. Todo evoluciona, todo, totalmente todo. El Evangelio es una evolución, y es un reto, es un desafío para que nosotros avancemos, nos desarrollamos, crezcamos. Es más, hermano, tenemos una bendición extraordinaria, porque la Biblia dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Al final el crecimiento lo da Dios. Entonces,
El reto más grande, creo yo, como hijos de Dios que tenemos, es alcanzar la estatura del varón perfecto. En otras versiones dice la estatura de un hombre maduro. Y eso, hermano, lo necesitamos nosotros. Por eso el Señor nos dejó la bendición, ¿verdad?, de los 5 ministerios, para que ellos nos lleven a nosotros a esa estatura, a la estatura de un hombre maduro, a la estatura de un hombre perfecto. Ahora, nosotros no nos podemos dar el lujo de no madurar. Definitivamente, la madurez es algo que está presentado como una demanda, y por eso nosotros vemos que allá en el libro, hermano, del Cantar de los Cantares, se habla de una muchachita que no alcanzó la madurez, y entonces se dice, eh, tenemos una hermana pequeña que no tiene pechos, ¿qué haremos con ella cuando nos la pidan en matrimonio? Así lo dice. Y entonces mire qué tremendo, porque no alcanzó la madurez, y esa era la preocupación. ¿Qué vamos a hacer cuando la piden? Por supuesto que ahí, en el sentido figurado, está hablando de la iglesia, de una parte, de una faceta de la iglesia, que no alcanza la madurez. Y como no alcanza la madurez cuando sea pedida en matrimonio, porque Cristo se comprometió con la iglesia, y ahora que está siendo pedida en matrimonio no tiene la madurez, y como no tiene la madurez, no va a poder casarse con el Señor, no va a ser parte de las bodas del Cordero, no va a ser parte de la novia. Sí va a ser parte de la iglesia, pero no parte de la novia. Entonces eso es muy, muy peligroso. Así que la madurez en la Biblia está tipificada de muchas maneras. Está tipificada en el caso de las mujeres con los pechos, en el caso de los hombres se habla de la barba. Bueno, y así podríamos mencionar algunas otras cosas. Ahora, veamos algunos aspectos aquí importantes en cuanto a ese respecto, es decir, en cuanto al tema de la madurez. Mire lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 6, versículo número 1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Entonces quiere decir que hay que avanzar, hay que ir un poquito más allá en cuanto a la madurez. Fíjese que es muy tremendo, porque esta palabra avanzar que ahí se utiliza, es una palabra que tiene el prefijo epi, y el prefijo epi siempre potencializa lo que viene, es decir, vayamos más allá hacia la madurez, es lo que está diciendo allá. Entonces nosotros no podemos llevar un paso normal, tenemos que ir más allá. Los que van más allá siempre les fue bien en la Biblia, hermano. David fue más allá del lugar donde se adoraba. Moisés fue más allá del desierto, y así muchos hombres de Dios que fueron más allá, y al ir más allá lo que encontraron fue cosas gloriosas, una liberación de parte del Señor, la salvación del Señor, una visión de parte del Señor. Es decir, hermano, siempre hubo cosas gloriosas que el Señor manifestó en el momento que fueron estos hombres más allá. Entonces, cuando aquí nos está diciendo vayan más allá en cuanto a la madurez, quiere decir que esto no es una sugerencia, aunque tampoco es una imposición, pero hermano, es un reto, es un despertar, es como que nos den un par de cachetadas ahí para que entremos ya en acción, ¿verdad? Ok, entonces el tema que yo quisiera hablar, pues es el tema de la madurez, y vale la pena decir, hermano, que la madurez es algo que no se improvisa. Mire, no se trata de que pues, y no estamos menospreciando que hayan niños predicadores. Gloria a Dios, hermano, qué bendición. Pero la madurez no se improvisa, ¿verdad? No se improvisa. La madurez tiene que ser algo, hermano, que brota del corazón. Claro, si ese niño va a predicar, que vaya avanzando, y en la medida que se va avanzando, pues gloria a Dios, hermano, pero no lo podemos poner como alguien que predica un mensaje X o Y, hermano, y que lo sacamos en las redes sociales. Hay que llevarlo así poco a poco. Yo me recuerdo muy bien de un tremendo predicador, hermano, pero era jovencito en ese momento, pues era él jovencito, y entonces estaban dos hombres de ministerio, pero ya entrado en años, y entonces le preguntó uno al otro: ¿qué te parece? ¿Qué te parece este predicador? Le dijo, ¿ah? Y entonces el otro le contestó: este es un potro salvaje, le dijo. Y entonces le dijo,
solamente hay que domarlo y va a ser un tremendo predicador. Entonces, hermano, definitivamente yo creo que pues eso lo tenemos que entender, que la madurez se alcanza por medio de un proceso. Por eso es que nosotros vemos a hombres como Pablo, como Juan, como Pedro, hermano, haciendo referencia a cuando ellos llegaron a la estatura de madurez. A ellos alcanzaron el ser ancianos, ¿verdad? Esa madurez tan necesaria, y expresan muchas cosas ahí muy tremendas. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer constantemente, ¿verdad? Ok. Entonces, mire el concepto de lo que es madurez. Dice sazón de los frutos, es decir, lo que le da el sabor a los frutos. Buen juicio o prudencia, sensatez, edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez. Adquirir pleno desarrollo físico e intelectual. Dice, edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez. Adquirir pleno, es decir, todavía no ha llegado a la vejez, pero sí ya es maduro, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser viejo que ser maduro. Hay muchos que llegan a viejos, pero hay otros, hermano, que alcanzan precisamente la madurez, y también se habla de adquirir un desarrollo físico pleno, ¿verdad? E intelectual. Mire lo que dice la Escritura en la primera carta de Corintios capítulo 13 versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Entonces la madurez es un proceso que se tiene que, hermano, que debe ser atravesado para poder alcanzar precisamente esa dimensión, esa faceta de la vida del hombre. Y qué triste, hermano, que hay personas que mueren sin alcanzar la madurez. Y no estoy hablando de aspectos físicos, no estoy diciendo no estoy hablando de que alguien murió cuando tenía 12, 15, 18, 20 años, no, 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 sino que estoy hablando de personas que llegaron a viejos, murieron, pero nunca alcanzaron la madurez. Y ahora, ya imagínense, ahora pasándolo, trasladando esto al aspecto espiritual. ¿Cuántas personas mueren, hermano? Sí creyentes, sí cristianos, sí conocedores del Señor como su Salvador, pero con el problema, hermano, que no alcanzaron esa madurez. Así que Dios nos ayude. Entonces miremos este proceso y mire, la Biblia tiene diferentes palabras hebreas con las que, griegas, con las que describe precisamente las diferentes facetas para poder alcanzar la madurez. Y veamos la primera faceta, que es la faceta de bebé. Y dice, esta palabra aquí es la palabra 3516, que es nepios, nepios. De una partícula ne implica negación. Dice, bueno, que no habla, todavía no habla. Dice infante, menor de edad, persona simple, creyente. Y oiga cómo lo describe aquí, creyente inmaduro. Es un creyente inmaduro, es un niño. Esta es la primera etapa, es la primera faceta. Esto es los recién nacidos, ¿verdad? Aquellos que recientemente están naciendo de nuevo. Y así como es el proceso en lo natural, así también es en lo espiritual. Hay un proceso. Ahora, ¿dónde se utilizan estas palabras? Gálatas 4:1 dice, digo pues, mientras el heredero es niño, dicen otras versiones, aquí dice menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Entonces, él ya empezó. Y digamos, en el caso del Evangelio, pues es un coheredero con aquellos que son maduros. Pero, hermano, él no ha alcanzado la estatura. Y esto, hermano, podemos darnos cuenta, tanto niño, cuando digo niño, tal vez no de edad en este momento, sino gente inmadura que ha heredado grandes cosas y que han echado a perder precisamente todo, hermano, a consecuencia de no poder definitivamente madurar. Dice, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Es decir, hermano, que hay una edad señalada por el Padre, pero él está bajo tutores, y por eso es que en esta etapa es tan necesario la dirección de los líderes, hermano, que lo estén constantemente ministrando en el nombre del Señor. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños. Oiga, estos nepios son sacudidos, dice, por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas. Ay, perdón.
por las artimañas engañosas del error. Entonces, por eso, hermano, el Señor dejó los 5 ministerios. Los 5 ministerios son los encargados de poder evitar esta situación. Capítulo 4, versículo 11 describe la función de los 5 ministerios, o la forma como Dios los llama, y luego describe aquí dentro de las funciones es llevar a todos a la estatura del varón perfecto. Esa es parte de lo que también dice 1 Corintios 3:1. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, hermano, como a niños en Cristo. Entonces quiere decir que Pablo llevaba una vianda, quería enseñarles cosas más profundas, pero aquellos hombres, aquellos recién nacidos no pudieron, de la iglesia de Corintios, no habían desarrollado, todavía eran carnales. Hermano, luego en el versículo 2 dice: os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo. En verdad, ni aún ahora lo podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Mire qué tremendo, porque entonces, ¿qué evidenciaba, hermano, la inmadurez de esta faceta? Los celos, las contiendas, era parte de lo que ellos vivían. Y luego dice, hermano, Hebreos 5:13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Es decir, hermano, los bebés pelean, se disputan siempre el primer lugar, siempre están en ese tipo de cosas, ¿verdad? Ya lo vamos a leer ahí más adelante. Pero si usted se da cuenta, hermano, la comparación es como un bebecito recién nacido. ¿Qué es lo que se le da? Leche. ¿Y cómo se le da la leche? De preferencia leche, el pecho materno, en lo que se le da todavía al recién nacido. No se le da a comer ni siquiera papilla, hermano, sino que eso ya es más adelante. En esta etapa solamente beben leche, ¿verdad? Mire, entonces, ¿cuáles son las características que definen esta faceta? Número uno, los celos, las contiendas. Los bebés siempre se andan disputando el primer lugar. Hermano, idolatran a su padre, son idólatras todavía, están en esa etapa, no tienen discernimiento. Es decir, hermano, los niños todavía no saben discernir. Usted se da cuenta, por ejemplo, un niño, usted le pone música del Señor y usted empieza a adorar y levanta sus manos, aplaude, y el niño hace exactamente lo mismo. Si es un canto de adoración, es una niñita, hasta se pone el velo que se pone la madre. Sin embargo, le pone música del mundo, igual empieza a moverse. ¿Por qué? Porque no sabe discernir, no sabe distinguir, hermano, no tiene la capacidad de poder hacerlo, y por eso necesita estar bajo tutores y administradores. Hermanos, solo entienden las cosas elementales, es decir, lo más básico. Por eso es que hay que irle dando poco a poco la doctrina. Les cuesta poner en práctica la palabra. Es solo un oidor, le cuesta hablar bien. Es totalmente dependiente de los padres. Es decir, en esa etapa, hermano, depende totalmente. El padre tiene que estar pendiente, y más que él esté pendiente del padre, aunque cuando él se siente solo, hermano, rápido empieza a buscar a sus padres, ¿verdad? Pero normalmente es el padre en el que anda, porque él le gusta andar por ahí ya haciendo sus primeras incursiones ahí de curiosidad, ¿verdad? Pero definitivamente, hermano, los padres tienen que estar 100% pendientes en esta faceta. Entonces, esta es la primera faceta, la etapa de niño. Ahora, de etapa de bebé, perdón. Ahora vamos aquí, hermano, que es la palabra nepios, ¿verdad? Ahora vamos a ver la segunda etapa, que es la etapa de niños. Aquí se habla de tecnión. Este es un infante, estos son hijitos conversos, son conversos cristianos. Pero esta palabra por lo regular la utiliza el apóstol Juan, hermano, y habla precisamente hijitos. Cuando se refiere y utiliza esta palabra tecnión, habla en la palabra hijito. Veamos dónde se utiliza esta palabra. Mire lo que dice 1 Juan 2:1: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermano, el niño está expuesto al pecado. Por eso es que necesita siempre, hermano, estar bajo tutores, bajo guías, bajo liderazgo que lo está supervisando, porque, hermano, están expuestos al pecado. Y por eso Juan les escribe: y tecniones, hijitos, niños, miren, esto les escribo para que no pequen, pero si pecan,
pecan, para que no se sientan acusados. Entonces ustedes deben de saber que tienen a Jesucristo el justo. Versículo número 12: os escribo vosotros hijos, la misma palabra tecnión, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces esta es otra cosa, hermano, que fácilmente se sienten acusados, fácilmente el enemigo los viene a acusar con un error, un tropiezo, algo que cometan, hermano, los acusa el enemigo y los puede inclusive hasta desviar del Señor. Mire lo que dice 3:7 de Juan: hijitos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Esa es otra de las cosas, hermano, el engaño. Están muy, pero muy expuestos al engaño en esta etapa, y por eso es que necesitamos avanzar. Necesitamos pedirle al Señor. 3:18: hijos, amemos de palabra, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí es donde se empieza a despertar el nivel de amor, empieza a activar el amor en su relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que potencializa, el que desarrolla el amor. Por eso el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor, hermano. Entonces cuando viene a dar fruto el Espíritu, hermano, es amor que, hermano, amor que da, amor que soporta, amor, y bueno, todas las facetas del amor, ¿verdad? El amor que es bondadoso, el amor que tiene fe, el amor que, bueno, todo. Ahí me voy a quedar demasiado. 4:19 de Juan. Mire cómo dice: hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es decir, hermano, que aquí hay muchos tropiezos, y este tropiezo trae sufrimiento precisamente al ministro, al padre espiritual, a la persona que los está, hermano, trabajando, los está ministrando, los está desarrollando. ¿Por qué? Porque hermano, tropiezan, se sienten acusados, y es porque en ese momento Cristo está siendo formado en ellos, está desarrollándose Cristo en ellos. Y hermano, cuando Cristo sea formado, entonces el sufrimiento hacia los ministros no es que vaya a terminar en su plenitud, porque viene otro tipo de sufrimiento, porque el padre siempre es padre, hermano, y todas las situaciones que pueda pasar el hijo, de alguna manera buenas, pues bendicen al padre, pero negativas de alguna manera traen sufrimiento al padre. 5:21: guardaos de los ídolos. Miren esta faceta, aún estamos en idolatría, aún está en esta faceta, hermano, no se ha salido totalmente de la idolatría. Entonces aquí veamos un resumen: conocen mejor la gracia, pero son atraídos todavía al libertinaje. Ya hablan bien, pero todavía no son constantes en su caminar. Por eso es que, hermano, ahí vemos tropiezos que se dan, ¿verdad? Todavía está la tentación de idolatrar, es decir, que ellos están ahí constantemente, hermano, idolatran, porque eso es lo que pasa con un niño en lo natural, que idolatra a su padre. Entonces de la misma manera sucede aquí. Empiezan a comer alimento semisólido. Aquí ya empiezan, hermano, a comer cierto tipo de alimento, ¿verdad? Quieren más de Dios, pero no se consagran completamente, no tienen la capacidad, están bajo la ley del pecado por falta de fe. Es decir, la fe está empezando a evolucionar, a desarrollarse en ellos, de tal manera que todavía eso les afecta, hermano, y no se consagran plenamente. Y son un poco dependientes, todavía no son tan dependientes, hermanos, siempre están ahí dependiendo de sus padres. Ok, vayamos a la tercera etapa. Tercera etapa, la etapa de muchacho, ¿verdad? Aquí podríamos hablar quizás de un adolescente. Esta palabra que se utiliza aquí es la palabra paidión, y este es un niño pequeño de cualquier sexo, es un infante, es un muchacho o niña crecida a medias, es un cristiano ya figurativamente, es un cristiano inmaduro. Entonces, y la Biblia lo pone como un niño, como un hijito, como un hijo o como un muchacho, ¿verdad? Esas son las expresiones que se pueden utilizar. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 42, aunque en este pasaje está hablando del Señor Jesucristo, pero se refiere, y dice: y cuando cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Claro, el Señor a sus 12 años tenía una madurez extraordinaria, ¿verdad, hermano? Sin embargo, la Biblia dice que permaneció sujeto a sus padres. Mire qué tremendo, porque aunque alcanzó madurez, eso no lo hizo, hermano, que menospreciara a sus
sus padres, sino que al contrario permaneció sujeto a ellos. Eso lo describe claramente la escritura. Y dice, y al regresar ellos después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño, hermano, el niño Jesús, ¿verdad? El Paidión era, ¿verdad? El que estábamos aquí, sí, Paidión. El niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Mire, tenía madurez, pero también de alguna manera estaba despreocupado de lo que podían pensar sus padres. Él tenía madurez porque pues hermano era atraído hacia las cosas del templo, pero hermano también sus padres tuvieron que de alguna manera exhortarlo porque los preocupó a ellos por haberse quedado en aquel lugar. Y descendió con ellos y vino a Nazaret oiga lo que aquí dice, y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Es decir, hermano, a sus 12 años él era sujeto. Qué tremendo, porque a los 12 años en adelante, hermano, pues empieza cierta rebelión en la mayoría de los muchachos, pero en el caso de Jesús vemos cómo él se mantuvo sujeto a sus padres siempre, ¿verdad? Versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y gracia para con Dios y los hombres. Entonces, hermano, había un crecimiento, había un desarrollo, seguía avanzando, no se quedaba ahí, pero mire, crecía en sabiduría, crecía en estatura, hermano, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, hermano, que aún los hombres veían su desarrollo. Y aunque no se relata mucho de los 12 años hasta los 30 años, no se relata mucho del Señor Jesucristo, pero podemos ver, hermano, que Él siguió en ese desarrollo. Es decir, los hombres que lo veían su desarrollo, sus padres, por supuesto, sus hermanos y todos los que estaban alrededor de Él, vieron ese desarrollo, hermano, que se estaba dando en el Señor. Jeremías 1:6 dice, yo dije, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Dice Jeremías, soy un muchacho. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Porque nosotros delante del Señor siempre vamos a ser inmaduros. Pero, hermano, oiga lo que aquí no estaba el otro verso, pero aquí el Señor le responde, no digas, yo soy un muchacho, porque a donde quiera que vayas, yo te enviaré. Le dice el Señor, a donde quiera que te enviare, tú irás y dirás lo que yo te diga. Entonces, hermano, el Señor sí puede hacer que nosotros podamos alcanzar esa madurez. Mire lo que dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo alejará de él. Entonces, hermano, la necedad siempre va a tratar de detener, siempre va a tratar de impedir que el muchacho vaya hacia adelante. Sin embargo, hermano, aquí lo que nos está enseñando es que se necesita la vara de corrección. A veces en algún momento dado físicamente, y en otros momentos, hermano, mostrarle la rectitud y ponerle límites y ponerle alto a ciertas cosas para que esos muchachos puedan desarrollarse de una mejor manera. Ok, veamos un pequeño resumen de esta tercera etapa. Es temeroso de las nuevas experiencias, es decir, siempre, aunque tiene inquietud por las nuevas experiencias, es temeroso, pero eso de alguna manera puede ser contraproducente porque lo puede en algún momento dado involucrar a cosas negativas, ¿verdad? En esa curiosidad que tiene, aunque tiene cierto temor. Necesita ser instruido, hermano, y debe de tener definitivamente tutores. Es necesario que vengan los tutores a la vida de él, o que permanezcan, más bien dicho, porque vimos que desde la primera etapa estaban los tutores. Mi hermano le gusta congregarse, anhela congregarse, ¿verdad? Está sujeto a los padres espirituales, eso ya lo vimos, creciendo en conocimiento, sabiduría y gracia. Es decir, ahí, hermano, va desarrollándose, y si se le logra aprovechar esa fuerza que ellos tienen, que es su gloria, ¿verdad? En ese momento que se está, hermano, lo podemos encaminar a cosas tremendas. Mejora su testimonio, pero todavía hay necedad en cuanto a obedecer a Dios. Es decir, que todavía, hermano, se resiste a obedecer plenamente al Señor, aunque ya va avanzando un poquitito más. Ok, vayamos a la cuarta etapa, que es la etapa de adolescente, ¿ya? En esta etapa, pues definitivamente, hermano, es la palabra neos. Esta palabra neos, hermano, dice, hermano, que es juvenil, algo fresco. Al regenerar se habla de un joven, de una jovencita, se habla de mujeres jóvenes, de un menor, y se habla de un nuevo. Entonces aquí hablamos, hermano, en esta faceta que es la faceta de adolescente, ¿verdad?
Eh, bueno, Juan capítulo 21, verso 18, se recuerda cuando el Señor se le había aparecido a los discípulos y confronta a Pedro, ¿verdad? Porque Pedro había dicho que nunca iba a negar al Señor y que si lo negó 3 veces, entonces viene la confrontación de parte del Señor. Dice, en verdad te digo, cuando eras más joven, cuando eras más nepios, ¿verdad? Nepios era la palabra, ¿verdad? Neos, perdón, neos, cuando eras más neos, tú te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, cuando seas maduro, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Mire, mire qué tremendo es esto, hermano, porque entonces el Señor le marca aquí a Juan que hay dos facetas importantes de su vida, ¿verdad? Cuando eras más joven, te vestías como querías e ibas a donde querías. Es decir, que caminabas a tu voluntad, te gustaba hacer tu voluntad. Fíjese que en la faceta anterior de muchacho, pues como que había alcanzado cierta estatura, pero cuando aquí vemos, hermano, como que hay cosas que, porque él empieza a ser como un poquito independiente y entonces eso lo hace, hermano, que se pueda hasta alejar en un momento dado del Señor, ¿verdad? Ok. Mire lo que dice primera de Pedro 5:5. Asimismo, vosotros los más jóvenes están sujetos. Ahora no es que él estaba sujeto, sino que aquí está la exhortación a que él pueda permanecer sujeto. Y dice, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquí es donde, hermano, es necesario ponerle en esta etapa, hermano, es necesario ponerle ciertos límites para que él no se exceda, no se vaya más allá. Está en calidad de adolescente todavía, pero hermano, definitivamente hay muchos riesgos que corre. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Mire, las exhortaciones, ¿verdad? La exhortación anterior era estar sujeto. Aquí la exhortación a que sean prudentes, porque hermano, la falta de prudencia en estas etapas corre un riesgo muy grande los muchachos. Recuerden que la misma palabra del Señor dice en el libro de Génesis, después de que Noé bajó del arca, el Señor dijo, nunca más volveré a destruir la tierra por medio de un diluvio, porque ya vi que el corazón del hombre tiende al mal a partir de esta etapa de juventud, ¿verdad? Miren, no muchos días después, Lucas 15:13, miren, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Si usted se da cuenta, entonces mire el tipo de decisiones que se toman precisamente, hermano, en esta etapa. Se pueden cometer muchos errores porque ya se siente con cierta independencia, siente que todo lo puede, siente que todo lo sabe, menosprecia a su padre y puede cometer este tipo de errores. Ok, veamos aquí el resumen. Empieza a dominar la carne, pero el crecimiento le puede hacer insujeto. Mire, eso es lo que decía, ¿verdad? Ya él empieza a tener cierto control sobre la carne, pero su crecimiento le hace que ahora se vuelve insujeto y por eso está la exhortación que los más jóvenes se sujeten a los mayores. Sirve al Señor y es ejemplo para otros. Sirve al Señor y es ejemplo para otros. Sí lo hace, renueva su mente a través del conocimiento, ¿verdad? Hermano, empieza a discipular a otros, es decir, empieza a compartir lo que ha experimentado, las cosas que ha vivido, empieza él a tener unas experiencias nuevas y esto lo transmite también a aquellos con los que se desenvuelve. Es exhortado a no descuidar su vida espiritual, es exhortado, como ya dije, hermano, a sujetarse, es exhortado a todas este tipo de cosas, hermano, a servirle al Señor, a muchas cosas es exhortado porque corre mucho riesgo por la misma por el mismo crecimiento, por el mismo desarrollo que él ya ha tenido. Entonces empieza, hermano, a considerarse muy apto para todas las cosas y eso lo puede aprovechar definitivamente el enemigo. Se le exhorta a no confiarse en su crecimiento y querer discutir la doctrina, porque ya aquí ya empieza él a ponerse, y claro, pues todos estamos en la libertad no de discutir la doctrina, sino que de refrendarla conforme a la palabra del Señor, pero se corre un riesgo porque empieza a escuchar muchas cosas de afuera. Recordemos que, hermano, el Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y unos dicen que tú eres Elías,
Elías. Primero preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Y entonces ellos dijeron, unos dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o que alguno de los profetas. Entonces quiere decir que sí empezaron a escuchar cosas de afuera, hermano. Y entonces por eso es que es tan importante en esta etapa cuidar mucho de ellos, estarlos instruyendo, estarlos y exhortándoles constantemente, porque en estas etapas, hermano, fácilmente se pueden desviar. Así que Dios tenga misericordia de nosotros. Aquí entramos a la quinta etapa, que es la etapa de joven. Mire, 5 etapas para llegar a la etapa de joven. Por lo regular nosotros conocemos en lo natural, ¿verdad? Niño, adolescente, joven, adolescente casi se une con la juventud, de ahí se habla de un adulto y se habla de la senectud. Pero aquí vemos, hermano, que hay diferentes etapas y esta sería la quinta, neaniscos, que es la etapa de joven. Pero fíjense que aquí se llega hasta los 40 años, ¿verdad? Gracias a Dios. Para los que no hemos llegado a los 40 todavía somos jóvenes. Aleluya. Joven, menos de 40 años, hijito, joven o juventud. Mire cómo lo ponen. Y esa palabra es utilizada también por Juan, hermano, y dice primera de Juan 2:13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros niños porque conocéis al Padre. Bueno, aquí, hermano, en los jóvenes dice porque habéis vencido al maligno. Tienen la capacidad para vencer al maligno. Por eso es que le dijeron a Caín, Caín, el pecado está a la puerta, pero con todo tú lo puedes dominar. Tú puedes dominar el pecado. Así que no te limites o no creas que el enemigo te venció. Tú tienes capacidad de parte del Señor para vencer. Es lo que le están diciendo aquí a los jóvenes. Entonces la exhortación es a que peleen, porque el enemigo va a tratar de desviarlos. Hechos 2:17, cuando se habla del derramamiento del Espíritu Santo y sucederán los últimos días, dice Dios que derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermano, esto se ha perdido mucho dentro de la iglesia, pero es necesario que haya esa búsqueda, esa entrega, esa disposición de parte de los jóvenes, hermano, porque esa fuerza la tienen que canalizar. Recuérdense que la Biblia dice que la gloria del joven es su fuerza. Entonces esa fuerza hay que canalizarla, y si se canaliza de manera adecuada y el Espíritu Santo, hermano, bautiza a nuestros jóvenes, una de las cosas que vamos a experimentar definitivamente es, hermano, el hecho de que van a tener experiencias con el Señor. Van a haber dones proféticos que van a ser activados en ellos. Y aquí se habla específicamente de visiones, pero eso no significa que no profeticen, eso no significa que no tengan sueños que son de Dios. Bueno, sueño siempre tienen los jóvenes, ¿verdad? Pero no hablamos de ese sueño, sino de sueños que vengan de parte del Señor, hermano, y que puedan tener ese encuentro. Ese es el momento, hermano, de encontrarse con el Señor. No estoy diciendo que tienen que esperar a ser jóvenes para que el Señor o el Espíritu Santo los bautice. No, de niños pueden tener ese tipo de relación, pero, hermano, en esta etapa se está abierto, hay una disposición especial de parte de Dios para poder ser ministrados, precisamente porque eso les va a dar cierta seguridad y los va a guardar en cualquier etapa de sus vidas, o en esa etapa de sus vidas. Lucas 2:14. Lucas 7:14, perdón. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Este es el hijo de aquella viuda de aquel lugar llamado Naín, que el Señor, hermano, lo resucitó. Y mire, eso es porque están expuestos, hermano, nuestros jóvenes están expuestos a ser atacados de parte del enemigo. Constantemente el enemigo los quiere desviar, los quiere detener, los quiere apartar. No pueden avanzar, pero Dios en su misericordia les da una oportunidad y Dios los levanta, hermano, para que ellos se puedan desarrollar de una mejor manera. Aquí entonces se habla de que han vencido las tentaciones del mundo, han vencido al maligno, o lo pueden hacer, tienen la capacidad, pero todavía confían en ellos mismos. Ingresan a una esfera espiritual con visiones de parte del Señor, hermano, pero también están expuestos al pecado y a otras cosas. Aumenta su amor por el Señor, pues permanecen en la palabra, tienen esas capacidades de parte del Señor para poder permanecer en la palabra, para poder vencer al maligno, para poder recibir la visitación del Espíritu Santo. Ok, avancemos.
La etapa de adulto. Mire, esta es una etapa pues que es muy hermosa, ¿verdad? Porque se llega, hermano, con un bagaje de conocimientos, con muchas experiencias, ¿verdad? Que se ha pasado. A veces también esas experiencias son negativas, pero también han dejado seguramente alguna enseñanza. Aquí se utiliza la palabra aner. Y esta palabra aner dice como un varón, como un esposo, como un hombre, como un marido, como un varón, ¿verdad? Pero aquí se habla ya de esa etapa de adulto. Dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer, maridos de una sola mujer. Es decir, hermano, que sean personas fieles, que aprendan lo que es la fidelidad, porque la fidelidad es tan importante, hermano, pero es algo que se tiene que cultivar. Nadie nace siendo fiel, tenemos que aprender a ser fieles. Por eso es cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, habla en algunas versiones dice el fruto de la fe, pero en otras versiones dice el fruto de la fidelidad. Y eso quiere decir que cuando nosotros empezamos nuestro desarrollo, nuestro caminar en el Señor, ahí, hermano, nos fue ministrada una medida de fe, y esa medida de fe tiene que ir desarrollándose hasta que se convierta en el fruto de la fidelidad. 1 Corintios 14:35, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable. Es decir, hermano, hay cierto liderazgo. Aquí no estamos hablando del matrimonio, sino que estamos hablando, hermano, del desarrollo para alcanzar la madurez. Hay en esta etapa, pues, hermano, hay cierto liderazgo, ya hay desarrollo, se ve que ha crecido, se ve que ha avanzado. Tito 1:6 dice, hermano, esto es: si alguno es irreprensible, marido de una irreprensible, es decir, ya alcanzaron, hermano, es un buen testimonio prácticamente en estas alturas, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes y no acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, que en su propia casa, hermano, hay un reconocimiento precisamente de esta etapa, o en esta etapa. Han madurado en el conocimiento de la voluntad de Dios, gobiernan bien su casa y sus hijos, hermano, tienen la capacidad de brindar tutoría, son maestros y fungen como padres espirituales para los menores. Si usted se da cuenta, entonces aquí vemos en esta etapa, en esta faceta, vemos, hermano, que pues ya hay un desarrollo. Aunque no han alcanzado la plenitud de la madurez, no se ha cumplido lo que dijo David: fui joven y he envejecido. No han llegado a esa etapa de madurez, hermano. Pero vemos, hermano, que ya han desarrollado bastante, que no se han quedado estancados, sino que han avanzado, han alcanzado esa estatura espiritual que tanto necesitan. Bueno, y la etapa de maduro, que sería la última etapa, la etapa número 7, aquí la palabra es teleios. Esa palabra teleios, hermano, tiene varios significados. Dentro de ellos, completo, dice en varias aplicaciones, de trabajo, crecimiento mental y de carácter moral, cualidad de completo, alcanzar la madurez, completo, maduro, perfecto. Si usted se da cuenta, hermano, aquí es donde la Biblia dice, el verso que le cité al principio, hermano, porque que los 5 ministerios han sido dejados para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Y ahí la palabra que se utiliza, esa palabra es teleios, la estatura del varón perfecto. Esta era la estatura, hermano, que Adán tenía cuando fue puesto en el huerto. Esa era la estatura, hermano, del varón perfecto. Así que Dios nos auxilie, porque, hermano, y quitar de nuestra mente el concepto de que perfecto solo Dios. No, hermano, también Pablo mismo dice que alcanzó la estatura de perfección. Hay otros varones que la Biblia los pone como hombres perfectos, y Dios nos da a nosotros a través de su palabra los requisitos para poder llegar a esa estatura de perfección. Así que, hermano, yo creo que es tan, pero tan importante que nosotros alcancemos esta estatura. Veamos algunos pasajes precisamente que nos hablan, hermano, de esto. Mateo 5:48. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mire, el Señor Jesucristo está poniendo esta demanda. En este caso, pues estaba hablando a sus discípulos, hermano. Pero entendemos que también es para nosotros. Y aquí Él dice algo importante. Miren, ustedes son hijos de Dios.
¿Por qué son hijos de Dios? Porque la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a ellos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces tenemos un derecho, empezamos nuestra carrera como hijos de Dios. Entonces, como ustedes son hijos del Padre, el hijo del tigre pinto sale. Eso quiere decir, hermano, que si ustedes son hijos de mi Padre, pues ustedes van a también tienen la oportunidad de alcanzar esta estatura. Esa estatura del varón perfecto, ustedes la necesitan alcanzar. Hermano, y entonces nos está poniendo una demanda que en lo natural no la podríamos lograr, que por sí mismos no lo podríamos, pero como somos hijos del Padre, entonces sí vamos a poder alcanzar esta estatura. Entonces sí vamos a poder llegar a la estatura que el Señor Jesucristo nos está estableciendo. Mire lo que precisamente este verso le estaba citando yo, ¿verdad? Pero vale la pena que lo leamos, 4:13 de Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí hay varios requisitos. Yo solamente quiero centrarnos a la condición de un hombre maduro, a la estatura de un hombre maduro. Necesitamos alcanzar esa de un hombre perfecto, de un hombre teleios. Hermano, por eso el escritor de Hebreos en el capítulo 5, verso 13 dice: avancemos hacia la madurez. Hermano, necesitamos ir hacia la madurez. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de los 5 ministerios, porque los 5 ministerios fueron los delegados de parte del Señor para llevar a la iglesia esa estatura. Mire, la demanda para ustedes es alcanzar la estatura, la demanda para los ministerios es que usted alcance esta estatura. Es bien tremendo porque es una gran responsabilidad para nosotros los ministros. Primera de Corintios capítulo 2 verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mire, el apóstol Pablo dice que hay cosas que solo se pueden hablar con los maduros, hermano, y es que eso es lógico. No se puede pretender, hermano, que nosotros no se puede pretender, hermano, que nosotros hablemos cosas difíciles de entender con la gente que no tiene la madurez para poder soportarlas. De eso es lo que habla el apóstol Pedro cuando dice que Pablo escribió cosas que son difíciles de entender. Es decir, que eran cosas para maduros. Pedro no está diciendo yo no las entendí, sino que hay cosas que son difíciles de entender y que los indoctos tuercen para su propia perdición. Entonces son difíciles de entender porque son cosas precisamente que son destinadas para maduros, para gente madura, hermano. Y eso es lo que nos está diciendo ahí. 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Mire, hermano, no seáis niños en la forma de pensar. Es decir, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de evolucionar, hermano, de renovar nuestro entendimiento, porque nosotros tenemos que ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a ser transformados, hermano? Renovando nuestra forma de pensar. Recuerden, cuando nosotros llegamos al Evangelio, trajimos una forma de pensar. El Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores y eso nos hizo, hermano, que aceptáramos a Cristo, porque convictos del pecado, pues, hermano, nos surgió la necesidad de un Salvador, y el único que nos podía salvar era Jesucristo, y gloria a Dios por eso. Pero, hermano, realmente nosotros necesitamos cambiar esa forma de pensar, porque la Biblia dice: tal es el pensamiento del corazón en el hombre, así es él. Es decir, lo que tú piensas determina lo que tú eres. Por eso no nos podemos dar el lujo de quedarnos nosotros, hermano, sin evolucionar en nuestra forma de pensar. Y la forma de pensar se cambia, hermano, a través del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene de una palabra que es metanoia o metanoeo, hermano, y esa palabra significa cambio de forma de pensar. Por eso, cuando nosotros llegamos a Cristo, hubo un metanoeo, un cambio de forma de pensar. Pero de ahí, hermano, ese cambio de forma de pensar es evolutivo, es decir, no se queda ahí, sino tenemos que seguir avanzando. Avancemos.
Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el alimento sólido es para los maduros. Ellos ya tienen un alimento sólido, hermano, que están comiendo porque ya lo saben asimilar, porque disciernen el bien y el mal. Todo el proceso que han llevado de crecimiento, de desarrollo, les ha dado esa madurez para que ellos puedan discernir entre el bien y el mal. Santiago 3:2, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Es decir, el que sabe controlar su lengua, sabe controlar todo su cuerpo. Si sabes controlar tu lengua, entonces quiere decir, hermano, que has alcanzado madurez. Cuando una persona, aún a esa edad adulta, ahorita estoy hablando físicamente, hermano, todavía ofende, es porque no alcanzó la madurez, sino que solamente llegó a una edad adulta, pero a una edad grande, pero no alcanzó una madurez. Ok, veamos un pequeño resumen para ir ya terminando. Aquí hay una búsqueda constante del reino de Dios y su justicia. Definitivamente una persona madura ha alcanzado esa bendición, ha alcanzado esa dimensión, ¿verdad? Hermano, hay una rendición total a la voluntad de Dios. Cuando se alcanza la madurez, hay disposición para alcanzar, para rendirse ante la voluntad del Señor. Hay revelación divina, definitivamente, y eso lo vemos, hermano, que el apóstol Juan en su etapa de adulto, en su etapa de maduro, en su etapa de teleios, en su etapa de perfecto, le revelaron todo lo que era el libro de Apocalipsis. Ha sido experimentado en los padecimientos y las pruebas, es decir, ha pasado por diferentes situaciones, y eso también le ha dado cierta madurez, cierta experiencia, porque la Biblia dice, por ejemplo, que Jesús por lo que padeció aprendió la obediencia. Entonces ahí, hermano, hubo definitivamente un desarrollo, y hay sobre todo una confianza plena en el Señor. Entonces, hermano, esto es un resumen de esta faceta de lo que es alcanzar la madurez o alcanzar la estatura del varón perfecto. Hagamos un pequeño resumen. Si usted se recordará, la etapa de bebé, la etapa de niño, la etapa de muchacho, la etapa de adolescente, la etapa de joven, la etapa de adulto y la etapa de maduro, o se podría también utilizar anciano, ¿verdad? Así que estas son las facetas, hermano. Tal vez aquí hubiéramos puesto también los nombres de las palabras griegas, ¿verdad? De donde vienen cada una de estas, ¿verdad? Pero bueno, ya las vimos y usted las puede ahí buscar, hermano, para que pueda llevar nota. O si ya las lleva, pues gloria a Dios por eso. Así que si usted se da cuenta, es muy importante esta etapa de la madurez. Un cristiano que no madura es un cristiano que no solo se va a estancar, no solo se va a detener, sino que se va a volver un religioso. Y la religión de verdad, es abominable para el Señor. Por eso, hermano, el Señor llamaba a los fariseos sepulcros blanqueados, porque solo aparentaban una cosa, pero en su interior estaban muy alejados de ella. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Si usted me acompaña, le vamos a suplicar al Padre que esta enseñanza pueda ser de bendición para su vida y que pueda extraer los mayores, hermano, los mayores beneficios para usted, y que sobre todo le impulse a querer madurar cada día. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te honramos, te bendecimos, te agradecemos plenamente por toda tu misericordia. Te pedimos, por favor, papadito lindo, que nos ayudes, que nos enseñes, que nos instruyas, que nos capacites. Por favor, Dios mío, lo necesitamos. Padre, gracias por esta bendición de tu enseñanza. Permite que asimilemos todo aquello, Señor, que tú nos quieres enseñar, aún lo que no dijimos, pero por tu Espíritu Santo tú puedes hacer que llegue esa palabra. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana.